Bien, en el presente trabajo vamos a analizar otro caso. En un polígono cerrado de 6 lados se realizó levantamiento topográfico con teodolito mecánico Kerr de 20 segundos de precisión. Calcular las coordenadas de los vértices cuya cuota de partida es 3173 metros y sus coordenadas del punto de partida es 22, 28, 25, este, 89, 49, 477 norte. Aquí podemos observar que para el este tiene 6 dígitos y para el norte tiene 7 dígitos. Bien, el esquema que nosotros vamos a observar es el siguiente. Tenemos el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Normalmente el punto 1 es el punto de partida. Estacionamos el equipo en el punto 1, luego orientamos el equipo hacia el norte magnético. Una vez orientado al norte magnético el equipo y con ayuda de la brújula bloqueamos la lidada, hacemos que el ángulo horizontal esté en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Luego cuando giramos nosotros en sentido a la derecha hasta ubicar el punto 2, en ese momento nosotros hacemos lectura de la azimut de partida. A la vez también este equipo lee el ángulo vertical, pero en porcentaje, es decir, estamos determinando ángulo vertical verdadero. Entonces, volviendo al caso anterior, vamos a observar los datos tomados. En los datos tomados observamos estación que nosotros tomamos, vista atrás, vista adelante, distancia inclinada, ángulo horizontal, es decir, medición del ángulo interior, pendiente en porcentaje, vas a encontrar ángulo horizontal corregido, ángulo vertical deducido, distancia horizontal en este cuadro. Nosotros cuando estamos en el punto 1 que hemos elegido, ¿qué datos hemos considerado? Hemos considerado sus coordenadas y su cota correspondiente. Luego cuando nosotros nos estacionamos en el punto 1, cuando orientamos el equipo al norte magnético, ya configurando el ángulo horizontal 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, giramos hacia el punto 2, obtenemos la distancia de 1 a 2 de 105.10 metros. Para el lado 1, 2 también se hace una lectura del ángulo vertical en menos 6.75%, en la pendiente. Además, continuando con la tabla, encontramos que su cota de partida es 3173 y el azimut de partida es 163 grados 51 minutos 10 segundos. Retornamos al dato inicial. Luego nosotros nos ubicamos en el punto número 2 y haciendo vista atrás al punto 1, vista adelante al punto 2, encontramos una distancia inclinada de 189.50 metros, cuyo ángulo interior del punto 2 es 110 grados 08 minutos 25 segundos, cuyo ángulo vertical es 1.25%. Continuamos con el punto 3, del mismo modo, vista atrás, punto 2, vista adelante, punto 4, encontramos una distancia del lado 3, 4, que es de 147.10 metros. El ángulo
en el punto 3 de 56 grados 11 minutos 30 segundos, cuya pendiente es 7.25%. Muy bien. Continuamos con el punto número 4. Cambiando de estación, vista atrás, vista adelante, encontramos 176.30 metros y ángulo de 189 grados, 21 minutos 45 segundos, con una pendiente de 0.05%. Cambio de estación al punto 5. Vista atrás, punto 4, vista adelante, el punto 6, 142.50 metros, ese lado, 126 grados, 42 minutos, 25 segundos, ángulo en punto 5, y menos 9.80% de pendiente. Continuamos en el punto 6, hacemos vista atrás al punto 5, vista adelante al punto 1. 224.40 metros, 59 grados, 48 minutos, 25 segundos de ángulo del punto 6 interior y 3.70% de pendiente. Finalmente nos ubicamos en el punto 1, hacemos vista atrás al punto 6, vista adelante al punto 2, es decir, encontramos ángulo del punto 1 que es 177 grados con 46 minutos 40 segundos. El ángulo vertical sigue siendo lo mismo, que es menos 6.75%. Muy bien. Ahora que nosotros hemos medido, lo primero que vamos a hacer es sumar los ángulos interiores medidos. En este caso, ángulo horizontal medido. Muy bien. Si nosotros sumamos, vamos a ver qué logros tenemos. Ahí está. Resulta ser 719 grados 59 minutos 10 segundos. Es decir, nosotros sabemos que el ángulo interior de un polígono de 6 lados es 720 grados. Significa, aquí hay un error de 50 segundos. 50 segundos más 10 segundos sería 60 segundos. 60 segundos se convierte en un minuto. 59 minutos más un minuto se convierte en 60 minutos. Y 60 minutos equivale a un grado. Ese grado sumado a 719 resulta ser 720 grados. Por lo tanto, el error angular va a ser igual sumatoria de los ángulos medidos, sumatoria del ángulo interior, menos sumatoria de los ángulos medidos. Ahora, también tenemos que entender que la tolerancia para los ángulos igual es más menos K por raíz de N. El K viene a ser precisión del equipo, que es 20 segundos. 20 segundos multiplicado por raíz de N, que es 6, resulta ser 48.99 segundos, es decir, 49 segundos. Prácticamente estamos superando el error permitido. Sin embargo, nosotros vamos a considerar para efectos de cálculo. Muy bien. Entonces, una vez hemos encontrado el error angular, nosotros vamos a dividir, ¿cierto?, esos 50 segundos que tenemos de error entre 6 lados. Vamos a encontrar corrección angular. Esa corrección angular resulta ser 8.33 segundos. Es decir, que falta ese valor para cada ángulo. Entonces nosotros vamos a complementar. Si nosotros convertimos más 110 grados 8 minutos 25 segundos más 8.33 sería 33.33 segundos. Continuamos incrementando corrección angular a los demás ángulos y estamos observando que va incrementándose en segundos. Continuamos con nuestros cálculos preliminares para cada uno de los
ángulos correspondientes. Muy bien. Entonces, y finalmente vamos a obtener la sumatoria de los ángulos horizontales corregidos. Si estamos en la corrección, debe ser igual al valor teórico. Y observamos que realmente resulta ser 720 grados 00 minutos 00 segundos. Es decir, ya tenemos el ángulo vertical, perdón, el ángulo horizontal corregido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, como nosotros hemos leído el ángulo vertical, ¿cierto? Hemos leído el ángulo vertical pendiente, entonces vamos a deducir el ángulo vertical va a ser igual a arco tangente de la pendiente que sea electorado en porcentaje. Es decir, si aplicamos va a ser igual a arco tangente de menos 6.75 entre 100. Haciendo ese cálculo, nosotros vamos a obtener un valor en el siguiente cuadro. Resulta ser menos 3.862 grados. Es decir, que estamos viendo grados decimales. Aplicando el mismo fórmula matemático, seguimos deduciendo los ángulos verticales, lo que están pendientes. Y hacemos los mismos cálculos con esta calculadora y estamos aprendiendo cómo es que la pendiente dado en porcentaje podemos convertir en grados simplemente utilizando función arco tangente. Muy bien. Ahora que ya tenemos ángulo vertical deducido, vamos a calcular la distancia horizontal. Porque distancia horizontal va a ser igual a la distancia inclinada multiplicada por coseno del ángulo vertical al cuadrado. Porque nosotros con equipos taquimétricos hacemos una lectura de distancia inclinada o distancia geométrica en el trabajo de campo. Aplicando esta fórmula matemática que tiene los datos, nuestro primer cálculo resulta ser lo siguiente: menos 104, ¿cierto? Seguimos trabajando y hasta estamos haciendo el cálculo de distancia horizontal, porque son datos necesarios para hacer los cálculos en la siguiente parte de la tabla. Muy bien. Ya estamos. ¿Ok? Una vez que hemos completado nuestra tabla parcialmente, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. En la siguiente etapa tienes que calcular la distancia vertical. Y para poder calcular la distancia vertical usamos distancia inclinada por seno de 2 veces el ángulo vertical, todo ello dividido entre 2. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido. Muy bien. Tenemos el primer valor. Ese valor negativo o positivo depende de los ángulos. Si está en el primer cuadrante, segundo cuadrante o tercer cuadrante. ¿Okay? Calculamos distancia vertical. Ese tiene importancia. Cálculo de distancia vertical de cada uno de los puntos, obviamente respecto uno del otro. Ahí estamos. Ahora, que nosotros tenemos distancia vertical. Entonces, como nosotros conocemos su cota de partida del punto 1, entonces al valor de 3173 restamos menos 7.0 centímetros, vamos a encontrar cota del punto 2.
Entonces cota del punto 2. A la cota del punto 2 le sumamos su distancia vertical, entonces obtenemos cota del punto 3. Sumamos ese valor más 10, cota del punto 4. Así sucesivamente vamos a ir obteniendo cota de los puntos. Muy bien. Hasta encontrar las cotas correspondientes. Ahora, como ya tenemos nosotros cota final y cota inicial, vamos a hacer una diferencia. Error de cierre, ¿a qué va a ser igual? Error de cierre va a ser igual a cota final menos cota inicial, que ya hemos visto en el caso de nivelación. Haciendo esos cálculos, obtenemos un error de cierre de 0.064. Muy bien. Ahora, como hemos calculado en el caso anterior distancia horizontal, entonces vamos a hacer distancia horizontal acumulado. Distancia horizontal acumulado. Empezamos con 104, que estamos observando esta tabla. 104, al siguiente sumamos 189, así sucesivamente. Y hasta encontrar la distancia horizontal total. A ver, no lo tenemos aquí, pero vamos a la siguiente tabla. Muy bien. Entonces estamos haciendo distancias acumuladas. Es decir, los perímetros se van sumando de modo parcial. ¿Cierto? A ver. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve distancia horizontal acumulado? En el video anterior, nosotros hicimos cálculo de cotas. Llegamos a esta parte. Pero en esta oportunidad vamos a hacer corrección de cotas. Y la corrección de cotas se hace menos error de cierre entre la distancia total multiplicado por distancia acumulado. Si aplicamos esta ecuación matemática, vamos a hacer corrección de cota. Al principio 3.173 metros. Entonces aplicamos y encontramos las correcciones matemáticas de las cotas. Para cada punto vamos corrigiendo con las distancias acumuladas, porque al final la distancia total está acá. Vamos a ver aquí. Es decir, 981.977 metros. Es la distancia total. Seguimos nuestros cálculos. Ya está. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ya tenemos corrección de cota. Para la cota corregida de 3.173 tenemos que restar 0.049 metros. ¿Ok? Entonces obtenemos el siguiente valor. Del mismo modo, continuamos con nuestros cálculos. Simplemente sumar, restar de acuerdo a los signos de operaciones que tienen nuestros datos calculados. Y finalmente vamos a llegar al punto de partida también, ¿no? Y el punto de partida debemos llegar con la misma cota. Ahí está, ¿cierto?
Ahí tenemos la misma cota. ¿Por qué? Partimos del punto 1 y llegamos al punto 1 con el mismo valor. Por eso que resulta ser ya cota corregida. Muy bien. Ahora, luego vamos a calcular azimut. Nosotros, como seguimos la secuencia del punto 1 al punto 2, punto 3, prácticamente estamos girando en sentido a la izquierda. Entonces nosotros, ya haciendo un análisis matemático, se obtiene un modelo matemático. Azimut calcular va a ser igual a azimut anterior más el ángulo interior, todo agrupado, más menos 180 grados. Si la suma de estos dos valores resulta ser mayor a 180 grados, entonces hacemos menos 180 grados. Si la suma de estos dos valores resulta ser menor a 180 grados, entonces le sumamos más 180 grados. Entonces nosotros vamos a, si tenemos azimut de partida, ese azimut de partida le sumamos el ángulo interior corregido, obtenemos el azimut para el siguiente lado. A ese valor anterior le sumamos el siguiente ángulo interior corregido, nosotros obtenemos el azimut del siguiente lado. Igual modo, el azimut calculado, sumamos el siguiente ángulo interior y haciendo suma o resta del 180 grados obtenemos el siguiente valor. Así sucesivamente hacemos los cálculos, porque estos datos son tan importantes que se hagan los cálculos correctamente sin ningún tipo de error, si no nos va a permitir cometer algún error. Muy bien. ¿Ok? Ahora, una vez que hemos calculado el azimut de los lados, vamos a ver las proyecciones. Proyección X es igual a distancia horizontal multiplicada por seno del azimut. Entonces hacemos los cálculos correspondientes. Van a haber valores positivos, valores negativos, dependiendo de los ángulos. Estamos trabajando con función seno. Función seno. Seno de azimut. ¿Ok? Para todos los lados trabajamos así. Y finalmente hacemos una suma. Sumatoria de proyección X resulta ser positivo 2.229. Ahora hacemos corrección para proyección Y, que va a ser igual a distancia horizontal multiplicada por coseno del azimut de los lados. Del mismo modo, también encontraremos positivos y negativos. Continuamos con estos cálculos para todos los azimuts correspondientes. Ahí está. Y finalmente también sumamos proyección Y. Muy bien. Estos valores que nosotros encontramos en la suma nos van a permitir posteriormente darle uso como datos necesarios. Ahí tenemos. Entonces prácticamente pasamos a la siguiente etapa de nuestra tabla. En la siguiente etapa de nuestra tabla, lo que vamos a hacer son las correcciones. Corrección para proyección X, corrección para proyección Y. Y para poder hacer las correcciones de proyección X va a ser al menos
sumatoria de proyección X entre la distancia total multiplicada por distancia horizontal parcial. Entonces, como ya tenemos los datos, lo único que hacemos es aplicar nuestro cuadro de datos. Encontramos un valor. Hay que tener cuidado con los signos. Igual modo, ahí están los cálculos correspondientes. Ya estamos. Ahora, corrección en proyección Y. Corrección en proyección Y va a ser igual menos sumatoria de proyección Y entre la distancia total multiplicada por distancia horizontal parcial, que ya hemos tenido en el cuadro anterior. Entonces hacemos los cálculos y vamos registrando esta tabla, ingresando nuevos datos, que prácticamente, paulatinamente, vamos avanzando a lograr los objetivos de encontrar coordenada de los puntos establecidos en el campo. Ahí estamos trabajando. Ahí está. Muy bien. Una vez realizadas correcciones y las proyecciones, hay que calcular las coordenadas relativas. Coordenada relativa para este y coordenada relativa para norte. Entonces, este relativo, norte relativo. El este relativo va a ser proyección X más corrección de proyección X. Nosotros hacemos el trabajo, obtenemos el siguiente valor. Del mismo modo, para todos los lados. Para todos los lados. Va a existir valores positivos, valores negativos. ¿No es cierto? Muy bien. Ahí está. Del mismo modo hacemos norte relativo. Norte relativo va a ser igual a proyección Y más corrección de proyección Y. Entonces, tenemos los cálculos y registramos los datos. Registramos los datos. Seguimos con nuestro cálculo. Con bastante dedicación, obviamente, para no cometer errores tan elementales. Muy bien. Bien. Ahora que ya tenemos las coordenadas relativas, o si quieren coordenadas parciales, ahora vamos a hallar coordenadas absolutas. Por eso nosotros indicamos que el punto 1 tenía coordenadas tomado con GPS navegador en el terreno. Simplemente aparece al valor de 22, 28, 25 le vamos a restar menos 100.548. Entonces obtenemos el siguiente valor. A este valor resultante le restamos menos 13.297, obtenemos el siguiente valor. A este valor le sumamos 126.895, obtenemos valores así sucesivamente. Estamos trabajando solo para el este, igual modo acá. ¿Ok? Este. Muy bien. Finalmente, cuando llegamos de punto 1, de retorno al punto 1, encontramos el mismo valor. Eso es lo ideal. Así debe ser. Entonces, no tenemos demasiado margen de error. Prácticamente conseguimos los mismos valores. Del mismo modo, para el norte,
absoluto, este valor del norte, 89,9477, le vamos a restar menos 100.548. Ahí estamos. El anterior simplemente hubo un error de que este valor de 22, 28, 25 se suma al valor de 28. Pues 25 más 28 es 53. Ese valor le suma 188, se resta al siguiente sucesivamente. Hubo un error de enunciado nada más, pero los cálculos están correctos. Ahora, este valor menos 13, obtenemos el siguiente valor. Entonces, continuamos, seguimos avanzando. Ahí vamos a ver. Muy bien. Ahora, a este valor nosotros le restamos o le sumamos 217.616, debe ser este mismo valor. A ver, si llegamos al mismo valor. Vamos a ver aquí. Ahí está. Vamos a comparar. Aquí, correcto. ¿Qué pasó acá? 477, nos sale 476.999. Prácticamente aquí tenemos 1 milímetro de error. Si nosotros le sumamos 0.001, llegamos al mismo valor. Entonces es un margen muy pequeñito de error, porque lo ideal que hubiera salido como resultado final 89,49,477.00, pero ya prácticamente son equivalentes con 1 milímetro de error. Muy bien, eso significa que la coordenada de punto de partida tomado con GPS, coordenada del punto 2, coordenada del punto 3, coordenada del punto 4, coordenada del punto 5, coordenada del punto 6, y llegamos nuevamente coordenada del punto 1 en el norte con un error de 1 milímetro. Muy bien, con esto nosotros estamos concluyendo los cálculos correspondientes de este polígono que hemos trabajado en el campo. Lo más importante es cómo nosotros realizamos los cálculos correspondientes con nuestra calculadora. Estas coordenadas este y norte ya podemos graficar en AutoCAD o también en Civil. Si es Excel, simplemente seleccionamos tal como estamos haciendo, luego calculamos por coordenadas e inmediatamente nos sale el polígono tal como estamos observando, obviamente de forma análoga, ¿cierto? Muy bien, con esto nos despedimos a nuestro próximo video. Muchísimas gracias.